¿Cuántas veces un filósofo español ha logrado que su propio sistema de pensamiento se discuta en inglés dentro de una de las colecciones más prestigiosas de filosofía del mundo? Muy pocas. Y una de esas pocas voces tiene nombre propio, Javier Pérez Jara. Su contribución más decisiva a la difusión del materialismo filosófico no consistió en repetir a Bueno, sino en algo mucho más arriesgado, someterlo al examen de la filosofía internacional en su propio terreno. En 2022 coeditó junto a Lino Camprubí y Gustavo Romero el volumen Materialismo Contemporáneo, su ontología y epistemología, publicado por la Biblioteca Síntesis de la editorial Springer, una de las colecciones filosóficas de mayor prestigio académico a nivel mundial. Por primera vez, el materialismo filosófico de Bueno aparecía en inglés discutido capítulo a capítulo junto a otras corrientes materialistas contemporáneas, sometido al mismo aparato crítico y a los mismos estándares con que se juzga allí a cualquier sistema filosófico serio. Esa apuesta no fue un hecho aislado, sino la culminación de una estrategia de largo recorrido como investigador postdoctoral en la Universidad de Cambridge dentro del proyecto Interco SSH. Pérez Jara estudió la circulación internacional de las ideas de Bertrand Russell, adquiriendo así un conocimiento de primera mano sobre cómo un sistema filosófico logra o no traspasar fronteras académicas y lingüísticas. Ese aprendizaje lo aplicó después a su propio empeño, pensar el materialismo filosófico no como un producto de exportación acabado, sino como un interlocutor capaz de discutir de igual a igual con la tradición anglosajona. Su presencia como profesor visitante en universidades chinas como la Universidad Minzu y la Universidad Católica Fu-Jen y sus intervenciones en foros de instituciones como la Universidad de Oxford o la Universidad de Yale ampliaron todavía más ese radio de acción, llevando el nombre de Bueno a círculos académicos que difícilmente lo habrían conocido por otra vía. Pero quizá su aportación más valiosa a la difusión del sistema no fue divulgativa, sino intelectual, al someter el materialismo filosófico a una crítica rigurosa y no complaciente, analizando sus ambigüedades ontológicas, sus problemas interpretativos y sus puntos de fricción con el fisicalismo contemporáneo. Pérez Jara demostró que el sistema podía sobrevivir al escrutinio internacional sin necesidad de un trato de favor. Esa es probablemente la única vía real de internacionalización para cualquier corriente filosófica, no la promoción entusiasta entre convencidos, sino la capacidad de resistir la pregunta incómoda formulada desde fuera. ¿Qué pasaría si la puerta de entrada del materialismo filosófico a Alemania no lo hubiera abierto un español, sino una alemana nacida a las orillas del Rin? Esa es exactamente la historia de Nicole Olzenthal, la figura que mejor explica por qué el sistema de Gustavo Bueno, pese a todas sus dificultades de recepción internacional, no es del todo desconocido en el mundo germánico. Nicole Olzenthal nació en Maguncia, Alemania, en 1970. Se licenció en filosofía y más tarde obtuvo el doctorado europeo por la Universidad de Oviedo con la calificación de summa cum laude, formándose así directamente en el epicentro académico del materialismo filosófico. Esa doble raíz, alemana de nacimiento, obetense de formación doctoral, es la clave que explica toda su trayectoria posterior. Pocas personas en el mundo han estado en condiciones de moverse con tanta soltura entre la tradición filosófica alemana y el sistema de Bueno. Su aportación más decisiva fue la traducción al alemán del Mito de la Cultura, publicada en 2002 por la editorial suiza Peter Lang, bajo el título de El Mito de la Cultura en alemán, Der Mythos der Kultur. No se trató de una traducción neutra. Olzenthal acompañó el texto con una introducción propia dirigida al lector alemán, suizo, austríaco o de cualquier otro país, diríamos, europeo, en la que situaba el materialismo filosófico frente a la propia tradición alemana de la filosofía de la cultura, poniendo a Bueno a dialogar de tú a tú con esa tradición en lugar de presentarlo como simple curiosidad exótica venida de España. Más allá de esa traducción, Olzenthal ha sostenido durante años una reflexión explícita sobre por qué la filosofía española y el materialismo filosófico en particular no ha encontrado acomodo institucional en Alemania. Ha señalado
públicamente que allí tiende a estudiarse dentro de los departamentos de filología española en lugar de en los de filosofía, y que el peso abrumador del idealismo alemán deja poco espacio a un sistema construido desde otras coordenadas. Ese diagnóstico, hecho desde dentro de la propia Academia Alemana, tiene un valor que ningún discípulo español podría aportar con la misma autoridad. Olzenthal ha complementado esta labor de embajadora filosófica con una actividad multifacética. Es autora de las voces sobre filosofía española en la enciclopedia alemana Brockhaus, preside desde 2003 la red internacional Intersofía y ha trabajado también en diálogo con otros sistemas filosóficos europeos como el realismo constructivo de Wallner. Su figura demuestra que la difusión internacional es posible. ¿Y si el sistema filosófico más ambicioso construido en español durante el siglo XX apenas hubiera cruzado los Pirineos? Esa es la paradoja incómoda del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, un edificio conceptual comparable en ambición a Hegel o a Marx y sin embargo casi invisible en las dos tradiciones que dominaron la filosofía europea del último siglo, la alemana y la anglosajona. Empecemos por Alemania. Ahí la recepción, aunque minoritaria, existe y tiene nombre propio. La filósofa Nicole Olzenthal tradujo y prologó al alemán El mito de la cultura, el ensayo en el que Bueno somete a crítica rigurosa a la filosofía de la cultura, una disciplina nacida precisamente en suelo alemán. Ese gesto es significativo. Bueno no llega a Alemania como discípulo agradecido, al contrario que Ortega y Gasset, que importó categorías alemanas para pensar España, sino como interlocutor crítico que devuelve a los propios alemanes una lectura distinta de su tradición. Poco a poco sus obras se han ido traduciendo y su nombre circula en círculos académicos germanos, aunque de forma minoritaria frente a los grandes nombres del panorama continental. En Inglaterra el panorama es distinto y bastante más árido. La filosofía anglosajona del siglo XX se construyó en gran medida en torno a la tradición analítica, heredera de Bacon y del empirismo, con un estilo argumentativo, un vocabulario técnico y unas preocupaciones lógicas y de filosofía del lenguaje, de epistemología formal, muy alejadas del estilo sistemático y clasificatorio de Gustavo Bueno, más cercano al gran relato metafísico continental. Esa distancia de método explica en buena parte por qué el materialismo filosófico apenas ha encontrado eco en universidades británicas. No es solo cuestión de idioma, sino de estar hablando, en cierto modo, dos lenguajes filosóficos distintos. Lo que sí puede afirmarse con solidez es que la influencia de Bueno ha sido inmensa dentro del mundo hispanohablante. España e Hispanoamérica han sido realmente el verdadero territorio de expansión de su sistema, con escuelas, revistas como el Catoblepas y una actividad editorial y audiovisual, conferencias, cursos, debates, etc., que ha formado a varias generaciones de pensadores en español. Frente a esa vitalidad hispánica, la presencia en Alemania es una semilla que germina despacio y la presencia en Inglaterra sigue siendo casi anecdótica. Quizá la explicación última no sea solo lingüística, sino estructural. El materialismo filosófico nació deliberadamente al margen de las dos grandes corrientes dominantes del siglo XX. ¿Qué pasaría si la razón por la que un sistema filosófico entero cruzó el Atlántico no fuera su originalidad ni su rigor, sino algo tan simple como el idioma en que fue escrito? Esa es en buena medida la clave del éxito del materialismo filosófico de Gustavo Bueno en México, Colombia, Venezuela, Argentina y el resto de Hispanoamérica. Un sistema nacido y pensado íntegramente en español, en un continente donde el español no es una lengua de traducción, sino la lengua materna del pensamiento. Esto, que parece obvio, tiene una importancia filosófica enorme. La gran mayoría de los sistemas filosóficos que han dominado las aulas universitarias del siglo XX, el existencialismo francés, la fenomenología alemana, la filosofía analítica anglosajona, llegaron a Hispanoamérica mediados por la traducción, con toda la pérdida de matices, la jerga importada y la distancia cultural que eso implica.
El materialismo filosófico, en cambio, se ofrece con ese filtro, sus categorías, su vocabulario técnico, los géneros de materialidad, la filosofía como saber de segundo grado, la crítica al idealismo, nacen directamente en la lengua que hablan sus lectores hispanoamericanos. No hay intermediarios, no hay pérdida de precisión conceptual, no hay necesidad de negociar con un aparato terminológico ajeno. A esto se suma un factor de proximidad cultural más amplio. Bueno escribe desde una tradición hispánica que comparte con Hispanoamérica referencias, autores, debates y hasta una cierta sensibilidad retórica. El gusto por la argumentación extensa, la erudición clasificatoria, el tono polémico y directo. Un lector en Bogotá, en Caracas o en Buenos Aires no solo entiende las palabras de Bueno sin esfuerzo, sino que reconoce en su estilo un modo de razonar que le resulta familiar, heredero de una misma tradición intelectual iberoamericana. La difusión audiovisual ha reforzado también ese vínculo. La Fundación Gustavo Bueno ha ido acumulando cientos de vídeos de conferencias y debates accesibles gratuitamente y en español que han circulado con fuerza entre estudiantes y profesores hispanoamericanos mucho antes de que existiera una traducción al inglés o al alemán. Ese acceso directo, sin coste y sin barrera idiomática, ha sido decisivo en la era digital para que el materialismo filosófico llegara a las universidades de México, Colombia, Venezuela y Argentina con una naturalidad que nunca alcanzó en el mundo anglosajón. El resultado es un contraste revelador. Mientras en Alemania la recepción de Bueno avanza despacio, apoyada en traducciones puntuales, y en Inglaterra apenas ha encontrado hueco, ¿por qué un edificio filosófico tan vasto como el materialismo filosófico apenas figura en los programas de Oxford, Múnich o la Sorbona? La pregunta incomoda, sobre todo porque quienes conocen a fondo el sistema filosófico de Bueno insisten en su potencia sistemática comparable en ambición a Kant o a Hegel. En este sentido, es indudable que el materialismo filosófico es la corriente filosófica más potente actualmente. Y esto es algo verificable y comprobable si analizamos la calidad de la filosofía de Bueno. Dicho esto, hay que decir que hay razones concretas y bastante prosaicas que explican su limitada repercusión fuera del mundo hispánico. La primera es sociológica, no filosófica. El prestigio académico internacional funciona por redes institucionales. La filosofía analítica del lenguaje domina el mundo anglosajón porque controla revistas indexadas, departamentos, tribunales de tesis y programas de doctorado desde hace más de un siglo. La hermenéutica y la fenomenología ocupan un lugar equivalente en buena parte de Alemania y Francia, un sistema que surge fuera de esas redes, por sólido que sea, encuentra puertas cerradas no por debilidad argumental, sino por inercia institucional. Los filósofos citan a quienes ya están dentro del canon de su departamento. La segunda razón es metodológica. El materialismo filosófico de Bueno se construye con una terminología propia y compleja, géneros de materialidad, ejes radial, circular y angular, que exige una inversión considerable antes de resultar inteligible. Eso no es un defecto exclusivo suyo. Hegel o Heidegger también son opacos al principio, pero un lector alemán o anglosajón formado en otras categorías necesita motivos muy fuertes para invertir ese esfuerzo en un sistema que no forma parte de su currículo, y esos motivos rara vez llegan si no hay antes una masa crítica de traducciones, congresos internacionales y citas cruzadas en revistas de prestigio reconocido fuera de España. La tercera es efectivamente lingüística, pero de un modo distinto al que suele señalarse. No basta con traducir los libros, hace falta que esas traducciones entren en el circuito de discusión académica. Reseñas en revistas anglosajonas o alemanas de referencia, invitaciones a congresos internacionales, tesis dirigidas por profesores no hispanohablantes, y ese circuito hoy por hoy apenas se ha activado. ¿Podría cambiar en el futuro con más traducciones? Es posible, pero no automático. El kantismo o el aristotelismo no se impusieron solo por estar bien escritos, sino porque generaciones de instituciones los convirtieron en objetos de obligado estudio.
Sin ese respaldo,